Clara trabajaba como auxiliar en un hospital de Madrid. Tenía 24 años, un rostro dulce y una mirada que transmitía bondad. Su vida no era fácil, pero siempre encontraba en su trabajo un motivo para sonreír. Esa noche le tocaba un turno largo en urgencias, uno de esos turnos en los que el cansancio se mezcla con la adrenalina y el hospital nunca duerme. Los pasillos estaban llenos de pacientes, familiares preocupados y médicos que corrían de un lado a otro. Clara llevaba bandejas con medicamentos, revisaba signos vitales y limpiaba salas mientras escuchaba las órdenes de los doctores. No tenía el mismo reconocimiento que un médico, pero sabía que su labor también salvaba vidas. Sin embargo, algunos compañeros no la valoraban. Había enfermeras que la miraban por encima del hombro y médicos que apenas le dirigían la palabra. Y esa noche, algo ocurrió que cambiaría todo. Eran casi las 2 de la mañana cuando un hombre entró tambaleándose por la puerta de urgencias. Su ropa estaba rota y sucia, tenía la barba descuidada y olía a alcohol. Nadie quiso acercarse. Uno de los guardias lo detuvo en la entrada y los pacientes comenzaron a murmurar. «Otro vagabundo que viene a molestar», dijo una enfermera con desprecio. El guardia estaba a punto de sacarlo cuando el hombre se desplomó en el suelo. Clara, sin pensarlo, corrió hacia él. Se arrodilló y empezó a revisarlo. Su pulso era débil, su respiración entrecortada. «Necesito una camilla», gritó Clara. Los médicos se miraron entre sí, algunos con burla. Uno de ellos comentó en voz baja. ¿De verdad va a perder tiempo con ese hombre? Seguro es un borracho más. Pero Clara no escuchó. Con ayuda de un camillero llevó al hombre a una sala y comenzó a limpiarle la herida en el brazo. El vagabundo apenas podía abrir los ojos, pero alcanzó a susurrar. «Gracias». Clara le sonrió con ternura. Lo que nadie sabía era que ese gesto de compasión marcaría el inicio de una cadena de acontecimientos que cambiarían para siempre la vida de Clara y de todo el hospital. Los médicos seguían sin tomarlo en serio. Uno de ellos incluso dijo en voz alta. «Auxiliar, no pierda su tiempo. No tenemos camas libres para gente así». Clara lo ignoró. Terminó de estabilizar al hombre y decidió quedarse a su lado. Mientras lo vigilaba, recordó a su padre, que años atrás había caído enfermo en la calle y nadie quiso ayudarlo. Esa memoria la impulsó a seguir. Poco a poco, el hombre recuperó la conciencia. Movió los labios y pronunció palabras sueltas, incoherentes al principio. Clara le dio agua y lo calmó. Cuando por fin pudo hablar con claridad, dijo algo que dejó a Clara confundida. «No soy quien aparento ser». Ella pensó que deliraba, así que no prestó demasiada atención. Pero algo en su mirada le hizo dudar. La madrugada avanzaba y el hospital seguía con su ritmo frenético. Algunos médicos comenzaron a murmurar entre risas sobre Clara y el vagabundo. «Ya me imagino los titulares», dijo uno con sarcasmo. «La heroína de los mendigos». Clara fingía no escuchar, pero cada palabra la hería. Aún así, no se apartó. Al amanecer, mientras terminaba su turno, el vagabundo despertó con más lucidez. Tomó la mano de Clara con fuerza y le dijo. «Hoy sabrás la verdad. Esta mañana tu vida no será la misma». Clara se quedó paralizada. Pensó que eran las palabras de un hombre confundido. Sin embargo, la seguridad con la que lo dijo le provocó un escalofrío. A las 8 de la mañana, cuando los médicos de turno diurno entraban y el hospital volvía a llenarse de actividad, ocurrió algo inesperado. Un automóvil negro de lujo se estacionó frente a la entrada principal. De él bajaron dos hombres trajeados que caminaron con paso firme hacia la sala donde estaba el vagabundo. Clara los observó desde lejos. Nadie entendía qué hacían hombres como esos en un hospital público. Pero cuando entraron a la sala y se arrodillaron frente al vagabundo, todos quedaron en silencio. «Señor, por fin lo encontramos», dijo uno de ellos. El hospital entero se quedó mudo. Clara sintió que el corazón se le salía del pecho. El vagabundo al que todos habían despreciado, no era lo que parecía. Y en ese instante comenzó la verdadera historia. El silencio en el hospital era tan denso que se podía sentir en el aire.
Clara miraba incrédula como aquellos dos hombres de traje se inclinaban con respeto frente al vagabundo que hasta hacía unas horas todos habían despreciado. Nadie se atrevía a hablar. Los médicos que antes se habían burlado se quedaron paralizados, incapaces de comprender qué estaba ocurriendo. El hombre, aún débil, abrió los ojos y sonrió al verlos. Sus facciones, aunque cansadas y cubiertas por la suciedad, de repente parecieron distintas. Clara notó un brillo en su mirada, una autoridad que no había visto antes. «¿Lo encontraron?», susurró él. Uno de los hombres de traje, con voz firme, respondió. «Señor, lo hemos buscado durante semanas». Nadie sabía dónde estaba. Las enfermeras se miraron entre ellas, desconcertadas. Los médicos comenzaron a murmurar en voz baja. Clara sintió un nudo en la garganta. Todo aquello no tenía sentido. El supuesto vagabundo trató de incorporarse, pero Clara lo detuvo con suavidad. Todavía está débil. Necesita reposo. Él la miró fijamente y asintió. Gracias por cuidarme cuando nadie más quiso. No lo olvidaré. Sus palabras hicieron que el corazón de Clara se acelerara. Había algo en su tono que la estremecía, como si cada sílaba escondiera un secreto. Los hombres de traje se apresuraron a hacer llamadas telefónicas. Minutos después, llegaron al hospital varios vehículos más, de los que descendieron personas con maletines y documentos. Uno de ellos se presentó como abogado. El director del hospital, un hombre severo y acostumbrado a tener siempre el control, apareció en la sala con el ceño fruncido. «¿Qué significa todo esto?», preguntó con tono autoritario. El abogado lo miró y respondió con calma. «Señor director, este paciente no es un vagabundo. Es alguien de gran importancia». El director arqueó las cejas con escepticismo. «¿Y quién se supone que es?». En ese momento, el supuesto vagabundo, que ya parecía recuperar fuerzas, tomó la palabra. «Mi nombre es Alejandro Montero». Un murmullo recorrió la sala. Clara no entendía, pero algunos de los presentes abrieron los ojos con sorpresa. «¿Alejandro Montero?», repitió uno de los médicos. «¿El dueño del grupo empresarial Montero?». El abogado asintió. «Exactamente. El señor Montero desapareció hace un mes en circunstancias que aún se investigan. Todos lo buscaban, pero nadie imaginaba que estaba aquí, en este hospital, ingresado como un desconocido». Clara sintió que las piernas le temblaban. Recordó todas las burlas, todas las risas de sus compañeros cuando decidió atenderlo. Ahora comprendía que había cuidado a uno de los hombres más influyentes de España sin siquiera saberlo. El director del hospital cambió de actitud de inmediato. Su rostro severo se transformó en una sonrisa falsa y servicial. «Señor Montero, qué honor tenerlo aquí. El hospital está a su disposición». Pero Alejandro levantó una mano, interrumpiéndolo. «No necesito su falsa cortesía. Cuando llegué aquí, nadie quiso ayudarme. Nadie, excepto ella». Señaló a Clara, que sintió que todos los ojos se posaban sobre ella. Un calor subió por sus mejillas, una mezcla de vergüenza y orgullo. Alejandro continuó. «Si no fuera por ella, probablemente no estaría vivo ahora». El director trató de sonreír, pero se notaba incómodo. Las enfermeras y médicos que se habían burlado bajaron la mirada, incapaces de enfrentar a Clara. El abogado de Alejandro se acercó a Clara y le dijo en voz baja. «Señorita, el señor Montero desea hablar con usted en privado». Clara asintió, aunque sentía un torbellino de emociones. Entró en la sala junto a Alejandro, mientras los demás esperaban afuera. Dentro, él la miró con gratitud. «Clara, ¿verdad?». Ella asintió. «Sí, señor». «No me llame señor. Después de lo que hiciste por mí, lo mínimo que puedo hacer es considerarte alguien de confianza». Clara sonrió tímidamente. «Yo solo hice mi trabajo». Alejandro negó con la cabeza. «No. Tú hiciste más que tu trabajo. Me diste algo que muchos han olvidado dar, dignidad». Un silencio profundo llenó la habitación. Clara sintió que aquellas palabras le llegaban al alma.
Alejandro continuó. Lo que ocurrió antes de que llegara aquí no puedo explicarlo del todo aún. Pero hay personas poderosas que quieren que desaparezca. Fingir ser un vagabundo fue mi única manera de sobrevivir. Clara lo miró con incredulidad. ¿Está diciendo que lo atacaron? Él bajó la mirada. Digamos que alguien muy cercano me traicionó. Antes de que Clara pudiera preguntar más, el abogado entró de nuevo. Señor Montero, la prensa ya está enterada de que lo encontraron. Pronto estarán aquí. Alejandro suspiró y miró a Clara. ¿Ves? Tu decisión de ayudarme cambiará tu vida. No solo la mía. Clara no entendía del todo lo que quería decir. Sin embargo, al salir de la sala y ver los flashes de las cámaras en la entrada del hospital, comprendió que nada volvería a ser igual. Los periodistas gritaban preguntas, los guardias intentaban contener a la multitud y los directivos del hospital corrían de un lado a otro. Todo el caos giraba alrededor de Alejandro, y de Clara, la auxiliar que lo había salvado. Las noticias comenzaron a circular por la televisión y las redes sociales. En cuestión de horas, el nombre de Clara estaba en boca de todos. La joven auxiliar que había tenido la compasión de atender a un vagabundo resultó ser la salvadora de uno de los empresarios más influyentes del país. Mientras los medios contaban la historia, los compañeros de Clara trataban de acercarse a ella, fingiendo apoyo. Sabíamos que eras especial, Clara, decía una enfermera que horas antes se había reído de ella. Pero Clara no olvidaba las burlas. Guardaba silencio, aunque en su interior sentía una mezcla de justicia y satisfacción. Lo que nadie imaginaba era que lo peor estaba por venir. Porque la traición que Alejandro mencionó aún estaba sin resolver. Y quienes lo querían fuera del camino no se detendrían fácilmente. Esa misma noche, cuando Clara regresó a su pequeño apartamento después de un día agotador, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta. Su corazón dio un vuelco. Con cautela, entró. El lugar parecía en orden, pero sobre la mesa encontró un sobre. Lo abrió con manos temblorosas y leyó un mensaje escrito a mano. Deja de meterte donde no te llaman. Si sigues cerca de él, pagarás las consecuencias. Clara sintió que el mundo se le venía encima. El peligro ahora también era para ella. Y esa era solo la primera advertencia. La noche en el apartamento de Clara fue interminable. Sentada en la cama, con el sobre aún en sus manos, no podía dejar de temblar. La amenaza era clara. Ya no se trataba solo de haber salvado a un hombre en el hospital. Ahora su vida estaba en peligro. Los recuerdos de las últimas 24 horas pasaban una y otra vez por su mente. El vagabundo al que todos despreciaron resultó ser Alejandro Montero, uno de los empresarios más poderosos del país. Y ella, sin buscarlo, se había convertido en la única persona en quien él confiaba. La advertencia sobre la mesa le dejaba claro que alguien estaba vigilándola. ¿Quién podía haber entrado en su apartamento sin que los vecinos notaran nada? Clara sabía que debía tomar una decisión, pero no podía enfrentar esa amenaza sola. Al amanecer, tomó el metro hacia el hospital. Sus manos sudaban y cada ruido a su alrededor la ponía en alerta. Al llegar, buscó directamente a Alejandro. Lo encontró rodeado de periodistas y asesores, su aspecto ya más cuidado, aunque aún con señales de debilidad. Cuando al fin lograron quedarse a solas, Clara le mostró el sobre. Alejandro lo leyó con el rostro serio y frunció el ceño. Sabía que esto ocurriría, dijo con voz grave. Ellos no se detendrán hasta acabar conmigo. Clara tragó saliva. ¿Quiénes son ellos? Alejandro dudó un instante antes de responder. Mi socio principal, y alguien de mi propia familia. Se aliaron para sacarme del camino. Quieren quedarse con todo lo que construí. Clara sintió un escalofrío. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Alejandro la miró fijamente. Necesito que confíes en mí. Lo que te pediré puede parecer una locura, pero tu vida ya está en juego por ayudarme. Clara asintió sin pensarlo. Lo haré. Alejandro le tomó la mano. Esta noche iremos a un lugar seguro. Allí te contaré toda la verdad. El resto del día fue una tormenta.
La prensa no dejaba de hablar de Clara. En las redes sociales la llamaban la auxiliar valiente. Algunos la elogiaban por su gesto humano, otros la criticaban diciendo que todo era un montaje. Sus compañeros de hospital, que antes la despreciaban, ahora trataban de acercarse con sonrisas falsas. Clara se sentía atrapada en una espiral de atención que no había pedido. Al caer la noche, un coche negro la recogió frente a su edificio. Dentro estaba Alejandro, acompañado de sus hombres de confianza. Condujeron durante casi una hora hasta llegar a las afueras de Madrid, a una finca rodeada de árboles y muros altos. Allí, Alejandro la llevó a una sala iluminada por lámparas antiguas. «Aquí estarás a salvo», dijo él. «Nadie puede entrar sin mi permiso». Clara miró a su alrededor. El lugar tenía un aire misterioso, como si escondiera secretos que pocos conocían. Alejandro se sentó frente a ella y suspiró profundamente. «Clara, necesito contarte algo que cambiará todo». Ella lo miró con atención. «Dímelo». «Hace un mes descubrí que mis negocios estaban siendo manipulados. Mis cuentas, mis empresas, todo estaba en riesgo. Busqué pruebas y las encontré. Pero antes de que pudiera denunciar, alguien de mi familia me tendió una trampa. Me golpearon, me drogaron y me dejaron tirado en la calle. Por eso me viste como un vagabundo». Clara abrió los ojos con asombro. «¿Fue tu familia?». Alejandro asintió con dolor en la mirada. «Sí. Mi propio hermano». El corazón de Clara dio un vuelco. «¿Y ahora qué pasará?». Alejandro la miró con determinación. «Ahora, gracias a ti, tengo una segunda oportunidad. Tú me devolviste la vida, y no pienso desperdiciarla». En ese momento, uno de los hombres de confianza de Alejandro entró apresurado. «Señor, lo han seguido. No estamos seguros de que este lugar sea seguro por mucho tiempo». Alejandro se levantó de inmediato. «Prepárense. No podemos esperar más». Clara sintió un miedo indescriptible. Todo ocurría demasiado rápido. Sin embargo, Alejandro la tomó de la mano con firmeza. «No tengas miedo. Estás conmigo». Poco después, escucharon ruidos fuera de la finca. Luces de vehículos se acercaban. Alejandro ordenó apagar todas las lámparas. El silencio se apoderó de la casa. Clara podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza. De pronto, se escucharon golpes en la puerta principal. Voces gritaron exigiendo entrar. Clara se aferró a Alejandro, temiendo lo peor. Pero en ese instante, Alejandro abrió un compartimento secreto en la pared y sacó un maletín metálico. «Aquí está la prueba que demuestra su traición», dijo con voz firme. «Con esto acabarán ellos, no nosotros». El plan era claro. Debían huir antes de que los atacantes entraran. Uno de los hombres de Alejandro abrió una salida oculta detrás de una librería. Clara y Alejandro pasaron primero, seguidos por los demás. Corrieron por un túnel subterráneo hasta llegar a una salida en medio de un bosque. Las luces de los vehículos ya se veían a lo lejos, pero ellos lograron escapar. Horas después, estaban en un lugar seguro, en una casa custodiada por guardias de confianza. Alejandro abrió el maletín y mostró a Clara documentos, grabaciones y contratos firmados en secreto por su hermano. «Con esto, Clara, no solo limpiaré mi nombre. También haré justicia». Ella lo miró con admiración. «Nunca pensé que mi decisión en el hospital me llevaría a algo así». Alejandro sonrió. «Esa noche, cuando nadie más quiso ayudarme, tú me diste una oportunidad. Ahora quiero hacer lo mismo por ti». Clara frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir?». Él tomó su mano con delicadeza. «Quiero que trabajes conmigo. Ya no como auxiliar de hospital, sino como alguien de confianza en mi vida. Tú me mostraste que la verdadera riqueza está en la humanidad. Y necesito a alguien como tú a mi lado». Las palabras de Alejandro hicieron que los ojos de Clara se llenaran de lágrimas. Jamás había imaginado que su vida daría un giro tan grande. Pasar de ser ignorada y burlada en un hospital a convertirse en la persona de confianza de uno de los hombres más poderosos de España.
Días después, la traición de su hermano salió a la luz. Los documentos fueron entregados a la justicia y los noticieros transmitieron la caída de un imperio corrupto. Alejandro, rehabilitado y más fuerte que nunca, reapareció públicamente, pero no estaba solo. A su lado estaba Clara, la auxiliar que cambió su destino. El hospital donde trabajaba también se vio obligado a reconocer su valor. Los médicos y enfermeras que antes se burlaban de ella ahora la miraban con respeto. Pero Clara ya no era la misma. Había descubierto que su valentía podía transformar el mundo a su alrededor. En una conferencia de prensa, Alejandro declaró frente a las cámaras: "Esta mujer me salvó cuando todos me dieron la espalda. Ella no solo me devolvió la vida, sino que me enseñó lo que realmente significa la lealtad". Los aplausos llenaron la sala. Clara bajó la mirada, conmovida, mientras Alejandro la tomaba de la mano. Y así, lo que comenzó como un simple turno de guardia en un hospital terminó en una historia que nadie olvidaría jamás. Una historia de compasión, traición, justicia y un destino cambiado para siempre.